Listo, iniciamos la grabación. Ok, damos gracias a todos los participantes que tenemos en esta noche. Una vez más, este espacio se da gracias a la coordinación conjunta entre la Fundación Pachamama, la Universidad Regional Amazónica ICAM y el BitLab. También contamos con la presencia de nuestra estimada docente de esta semana en gestión de bioemprendimientos, la nuestra docente Jessica Sánchez, ¿sí? Ella nos va a acompañar en esta sesión. También desempeña sus actividades como docente de la Universidad IKIAM, entre otras actividades que ella tiene dentro de la universidad. Entonces es un gusto poder contar con su presencia esta noche. Sin más preámbulos, dejamos la sesión en sus manos, estimada Jessica. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Samuel. Solo confirmame si me escuchan bien, nada más. Sí, Sí, escuchamos, gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, como ya lo había dicho Samuel, mi nombre es Jessica Sánchez. Yo voy a darles este módulo y para mí es un honor estar en este momento con ustedes. Entonces, si tengo acceso para compartir. Ayúdame, por favor, habilitando la opción para compartir. ya, justo ahí está. Ajá, listo. Bueno, como ya nos habían mencionado, este módulo se llama Gestión de Procesos y Calidad. Entonces, para los que están aquí conectados, quisiera saber em, qué tanto comprendieron lo que se explicó brevemente en los videos de las clases anteriores de esta semana. No sé si voluntariamente alguien quiere participar o empiezo a nombrarlos. No. A ver, no sé si Cecibel está conectada. Buenas noches, estimado docente, compañeros todos. Si yo avancé hasta el módulo 3, los conceptos estaban claros, hasta el módulo 3 que pude avanzar en esto. Todavía falta Ya. las otras videos que se han preparado. ¿Me puede decir así muy a grosso modo qué es lo que percibió como gestión de procesos? Bueno, como gestión de procesos, bueno, en las primeras estaban las definiciones de procesos, de calidad, que es un conjunto, bueno, los procesos son un conjunto un conjunto sistemático para elaborar o llegar a un fin. También hablaba de dentro de calidad, las certificaciones, los tipos de certificaciones que había enfocados en los temas de bioemprendimientos. Esa era el tercer módulo el último que pude Mm. revisar. Listo, muchas gracias. Entonces, el día de hoy, bueno, esta noche, vamos a hablar un poquito sobre lo que es innovación y valor agregado en el contexto de bioeconomía, especialmente amazónica. Iniciaremos diciendo qué es innovación, a qué llamamos valor agregado, cómo podemos innovar respetando el territorio, algo muy importante en esta región, y cuáles son los desafíos y con ello también las oportunidades que nosotros podemos tener para realizar esta innovación. ¿Ok? Les voy a solicitar que si tienen alguna duda o algo no está claro o estoy avanzando muy rápido, me lo hagan saber durante la clase, ¿no? Entonces no esperemos de que siempre les pregunte para cualquier interacción. Simplemente levanten la mano o en su defecto enciendan su micrófono y hablen, ¿sí?
Listo. Entonces vamos a iniciar diciendo qué es innovación. Cuando nosotros hablamos de innovación, en este momento nosotros siempre pensamos o asumimos o relacionamos que innovar está enfocado en utilizar un mayor o un mejor paquete tecnológico, en el que la automatización, por lo general, siempre va a ser quien guíe el proceso de innovación. Sin embargo, nosotros tenemos que ir un poquito más allá y decir que innovar es crear o mejorar no solamente los productos, sino también los procesos o el régimen de servicio que nosotros estamos haciendo para generar un valor agregado o para generar un valor em, de servicio principalmente para las personas y con eso también al territorio en el que nos encontramos. Cuando nosotros queremos innovar, no tenemos que verlo como un proceso macro. Cuando nosotros queremos innovar, podemos ir dando pequeños cambios sustanciales que sean, ¿cómo decirlo?, consecutivos, que no me vayan a perjudicar o que no me vayan a dañar, por así decirlo, el proceso logístico que nosotros tenemos para un determinado fin. Entonces, cuando nosotros tenemos o hablamos de innovación, usualmente podemos dirigirnos en dos ámbitos. La una, que sería la innovación del producto, y la otra, cuando nos dirigimos más al proceso. Cuando nos enfocamos a un producto, podemos de ese producto, crear una nueva presentación, utilizar tal vez los subproductos de la materia prima para ese producto primario y podríamos crear otro nuevo. Podríamos mejorar el packaging, las envolturas, la presentación, los tamaños, con la conservación incluso en el producto. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de innovación de proceso, tenemos que ver prácticamente toda la línea de logística que estamos siguiendo. Todo el proceso que nosotros estamos utilizando desde la obtención de la materia prima, nuestra preparación, nuestra transformación, nuestro consumo e incluso deberíamos, si hablamos de bioeconomía, conservación y demás cosas, deberíamos también hablar o pensar en qué va a pasar con la disposición final de ese producto o de los productos que me están saliendo de nuestro proceso. Mm, para avanzar, quisiera saber si todos ustedes tienen o están involucrados en algún proceso agroindustrial o de transformación alimenticia o de servicios de cualquier naturaleza. No sé si es que alguien nos quiere dar un ejemplo de a qué es lo que se están dedicando en este contexto de bioeconomía amazónica. Me gustaría que participen voluntariamente, por favor. Buenas noches, soy Jackie Soto. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches, soy Jackie Soto, propietaria de un bioemprendimiento llamado Mamás Finas. Nos encargamos de procesar la chonta para convertirla en harina y con esta estamos generando una premezcla para Ya, repostería. Es 100% libre de gluten y como producto derivado también hacemos galletas de chonta. La premezcla, con la premezcla se puede elaborar un sinfín de productos de postres, básicamente. perfecto. Una pregunta. ¿De dónde consigue usted la materia prima? De las comunidades. O sea, mi objetivo es trabajar con mujeres recolectoras de Xonta, de Ya, las comunidades de Archidona y Tena. ya. Una vez que ya le recolectaron, le entregaron a usted, ¿cuál es el proceso en el que usualmente nosotros tenemos tal vez residuos? Am, Luego de cocinar la chonta, nosotros ¿No? le damos la corteza
bueno, es la corteza, limpiar también la chonta de alguna afectación que pueda tener, como es orgánica 100%, entonces está expuesta a algunos factores de contaminación por algunas plagas o también como es alimento de pájaros, entonces se le limpia bien y una vez que ya está muy limpia, bueno, en este proceso tenemos, ¿no? La merma, o sea, la cáscara, lo que está contaminado, la misma semilla, eso sería nuestro Sus residuo. residuos, ya. Ujú. ¿Y cuál es la disposición de esos residuos? ¿Qué hace con esos residuos? Por lo pronto, por discapacidad, todavía nada. Lo que hacemos es piscinas para abón, ¿Perdón, para? abón, para que Ah, se produzca abón con el tiempo. ya. Estamos compostándolo, por así decirlo. Así es. Ya. Por ejemplo, si es que nosotros pudiéramos en esa cadena, en ese proceso, si nosotros pudiéramos en uno de esos pasos reducir el producto que nos está saliendo como mermas, a veces en la selección, en el transporte se nos golpean, se daña el producto, alguna cosa puede pasar. Y en toda esa parte, en toda la cadena logística que nosotros tenemos, podríamos hacer tal vez un pequeño cambio, el recipiente en el que estamos transportando, la forma en la que estamos transportando, tal vez la forma en que la recolectan o la forma en la que nosotros procesamos puede cambiar para evitar tener tanta pérdida, por ejemplo. Eso sería una innovación en el proceso, ¿sí? Cambiar algo sin que me ¿Me puedes explicar perjudique, algo? sin, perdón. Sí, ahora que lo menciona, sí, precisamente, bueno, con un grupo de proveedoras que tengo, Ujú. he trabajado en generarles un aparato para que ellos se puedan escalar la palmera y cortarla en las alturas, de tal manera que no se No produzca la cae. caída del fruto y se dañe. Entonces Ya, ahora, bueno, se les ha hecho una capacitación para utilizar este aparato y es súper, súper versátil. Entonces, perfecto. esto lo hicimos de a partir de este año. Entonces ya estamos viendo los primeros procesos que está dando resultados. Ya, ese es un muy buen ejemplo de innovar en pequeñito en una frase del proceso. Y cuando nosotros hacemos una interacción con la comunidad circundante, con nuestro entorno, aparte de tener una innovación en el proceso, también vamos a tener como un efecto secundario o un efecto colateral, la innovación social o cultural. Estamos capacitando a las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, con las que nosotros estamos trabajando, y por medio de ellas posiblemente a otras personas que no intervienen directamente con lo que nosotros hacemos, pero que también pueden adoptarlo para tener una mejor organización. Esta mejor organización, estas mejores prácticas, en este caso de recolección, por ejemplo, nos puede dar también nuevas formas o más ventajas en la parte de comercialización y principalmente cuando nosotros estamos en este circuito de bioeconomía, debemos tratar de encajar, de trabajar casi que obligatoriamente con nuestro entorno. Y en eso obligamos a que las personas que son nuestra ayuda, nuestro apoyo, y asimismo de nosotros tengamos un intercambio de saberes, ¿no? Una comunicación netamente horizontal en el que yo aporto y ellos también me aportan y viceversa. ¿Ok? Un ejemplo que nosotros tenemos es la Asociación Callari, por nombrarlos. Entonces, por ejemplo, ellos tienen ya ¿cómo decirlo? Una identidad ya formada. Ellos tienen chocolate o cacao, o casi todos los productos que ellos comercializan. No solamente es el productor, sino que tratan de enfocarse en la trazabilidad, aparte que es algo que ahorita nos están pidiendo casi todo el mundo para poder exportar. Saber de dónde nace nuestro producto, nuestra materia prima, quiénes están detrás.
de la producción, de la transformación, del transporte, de la distribución. No solamente ellos, sino que también muy pocos y, y también algunos productores individuales, más que como asociación, han implementado lo que es el turismo cultural con fines agrícolas o con fines pecuarios o ambos incluso. Pueden tener como que estas experiencias para quienes están dispuestas a vivirlas, ¿no? Promover visitas guiadas en las chacras, ver la interacción que nosotros tenemos en un sistema productivo tan diverso en un espacio de tierra muy pequeño, por así decirlo. Podemos contar cómo nosotros labramos el suelo, cómo nosotros manejamos el cultivo, cómo procuramos que el producto o las flores estén polinizadas, cómo manejamos, cómo cosechamos, cómo lo transformamos. Y ese es otro nicho de mercado que nosotros podemos sacar de nuestra primera o de nuestra línea de producción primaria. Y siempre, actualmente en bioeconomía, debemos tener como nuestro eje calidad y sostenibilidad. Nosotros no podemos salirnos de este enfoque, si no, no estaríamos hablando de bioeconomía. Y en un ecosistema tan frágil como es la región amazónica, pues tenemos que ser sostenibles porque si no, no es viable el proyecto en el que nosotros estamos teniendo. Si trabajamos con recolección, si trabajamos con recursos naturales no renovables, por ejemplo, sobre todo los que hacemos o hacen turismo, y tenemos fuentes hídricas y tenemos tal vez maderas, árboles forestales, nosotros necesitamos mantenerlos y que el suelo siga regenerándose y que el agua siga regenerándose y que el río no se vaya a contaminar y que el río no se vaya a degradar para que nosotros podamos seguir manteniendo nuestra actividad económica y humana. Y deberíamos tratar de enfocar todos nuestros procesos y todo nuestro interés de innovación en mantener y en mejorar, en conservar, en regenerar estos recursos. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos un proceso de producción y mucho más si hablamos de bioeconomía, recordemos que bioeconomía estamos trabajando con un sistema económico en base a los recursos naturales que tenemos. La mayor parte de esos recursos naturales no pueden ser comercializados sin que tengan una transformación. Esta transformación es lo que nosotros llamamos el valor agregado. El valor agregado no es más que eh, un cambio sustancial que hacemos en sus propiedades físicas o en sus propiedades químicas de la materia prima para que tengan una mayor utilidad o que sean más atractivos para el intercambio, el transaccional, pero que sea, ¿cómo decirlo? Que nos cuente una historia, que hay algo más detrás de ese producto para el consumidor final. Cuando nosotros hablamos de valor agregado en bioeconomía, tenemos que tener en cuenta de que no es igual a que nosotros demos un valor agregado en cualquier otro contexto comercial. Cuando nosotros hacemos valor agregado dejando de lado la parte de bioeconomía, podemos decir que hacemos agroindustria, podemos decir que hacemos manufacturas, podemos decir que hacemos turismo o ecoturismo. Pero cuando nosotros no nos cuidamos o no nos enfocamos en que nuestra base económica son los recursos naturales que tenemos, sean renovables o no sean renovables, nosotros necesitamos tratar de cuidar esos recursos para seguir manteniendo nuestra actividad. Entonces, un ejemplo puede ser una transformación artesanal. Actualmente estamos valorando, la mayoría de consumidores, de la tendencia del consumidor, es empezar a valorar técnicas o metodologías de transformación un poco más amigables con el medio ambiente. Entonces, están muy apreciados, por así decirlo, o hay una revalorización de todas las transformaciones que son handmade o las artesanales las que nosotros hacemos con un menor impacto ambiental,
con una menor huella de carbono, con una menor huella hídrica. Entonces, un proceso artesanal, algo que nosotros no somos tan o no tenemos un impacto negativo en el ambiente muy grande, es lo que nosotros como consumidores, o nos enfocamos a los consumidores, estamos empezando a tener una mejor valorización. Sin embargo, por el hecho de ser una transformación a menor escala comparada con la industrial, no debemos dejar de lado, no debemos descuidar todo lo que es la presentación, tal vez las redes de difusión, marketing, las cadenas de distribución que nosotros vamos a tener, cuáles van a ser nuestros aliados comerciales, cuáles son las certificaciones locales, nacionales o incluso internacionales que respaldan nuestro producto. Si nosotros estamos hablando de que estamos ayudando a regenerar o estamos tratando de que haya una conservación de los recursos con los que nosotros estamos trabajando, nuestros empaques, nuestra línea productiva, nuestra línea comercial, nuestro sello gráfico, todo lo que está implícito en el desarrollo de ese producto, también tiene que seguir esa línea. Algo muy común que nosotros a veces vemos, sobre todo en la presentación de los alimentos, es que está el alimento, o sea, el producto que nosotros producimos, para la redundancia, mediante ese valor agregado de bioeconomía, el producto, un empaque, y si es que necesitamos algún aditivo más, por ejemplo, es una bebida, le ponemos un sorbete, le ponemos alguna cosa y tenemos más plástico. Es nuestro estilo de vida actualmente. Es muy complicado que dejemos de consumir plásticos de un solo uso. Sin embargo, en nuestra línea de innovación, en nuestra línea de producción, deberíamos tratar de ser congruentes, ¿sí? De tener, o al menos procurar menorar el uso de plásticos o de empaques que no sean biodegradables. Detrás de cada producto debe haber una historia y esa historia comercialmente nosotros llamamos trazabilidad. Debemos saber, deberíamos tratar de entender quiénes son los que están detrás de nuestro producto, de dónde sale geográficamente, ecosistémicamente. ¿Cuánto nos cuesta ambientalmente nuestro producto? Muchas de las veces cuando nosotros vemos un producto, siempre nos guiamos más a la parte monetaria, cuál es el precio de un producto. Sin embargo, ¿cuál es el efecto o el valor ecosistémico que tiene la producción, la transformación de esa materia prima? Parece que alguien nos escribió. Sí, los procesos de bioeconomía circular, en teoría, deberían, no es que solamente pueden, deberían apoyar a innovar o en los procesos de innovación, a tener menor merma de muchos productos, sobre todo los que son fácilmente perecibles. Si nosotros vemos la mayoría de frutas, por ejemplo, las frutas tropicales son muy perecibles. Cosechamos hoy y posiblemente para mañana ya perdió su valor comercial. Incluso va a sufrir un proceso de transformación química que va a deteriorar la calidad del producto. Pero sin embargo, deberíamos, por medio de bioeconomía, tratar de fomentar estas reducciones de mermas. Si me permite, la persona que tiene encendido el micrófono, por favor, no sé si nos quiere decir algo. Samuel, ¿me puedes? Ya, Sí, listo. justamente ya está. Gracias. Ya. Otros ejemplos que tenemos es la comunidad de Sarayaco. Ellos usualmente están enfocados en procesar plantas nativas principalmente con usos medicinales.
La idea de ellos es que de estas plantas sacar aceites esenciales. Entonces, el proceso de destilación del aceite no puede ser o no debería ser como un aceite industrial. ¿Ok? Antes de continuar, Andrea tiene levantada la mano, dígame. Hola, buenas noches, profesora. Solo quería hacer un ejemplo. El día de ayer estuve en Caserito Amazónico, donde es la zona de Guacamayos, ¿Ya? y ahí ellos, por ejemplo, me estaban explicando de ellos tienen, bueno, ellos hacen bombones con maracuyá. Y todas las cáscaras, ellos lo estaban en algún momento utilizando como compost, pero hicieron una innovación, compraron una máquina que les podía ayudar a procesar y de eso pudieron hacer un tipo de harina. Entonces están haciendo algunas bebidas y eso ayuda también, como tiene mucha pectina también. Entonces están haciendo un valor, o sea, de esta merma, digámoslo así, están haciendo un nuevo producto. Y entonces en este caso, el tema de innovación con los procesos siempre están de la mano. Ujú. Con la parte alimenticia principalmente, tenemos muchas alternativas. Ahorita que me hizo acuerdo, hace no mucho, creo que el mes anterior estuve en un curso igual con unos chicos de gastronomía y uno de ellos me decía que trabajaba con bastantes frutas tropicales. Sin embargo, el dueño del negocio con el que trabajaba prefería traer la fruta de Perú. Me imagino que por la comercialización y todo lo demás. Entonces, trabajaba con morete, trabajaba con miso, no es miso. Bueno, un tubérculo igual. Trabaja con casi toda la línea de frutos amazónicos. Sin embargo, me decía que obviamente por los costos logísticos que es traer de otro país, ellos se vieron obligados a tratar de utilizar incluso las semillas. Entonces, traían un café, el café sí era nacional, pero ellos lo tenían que comprar fresco y procesarlo, porque me imagino que ese es su línea, su sello. Entonces le decían que también tenían un problema con las cáscaras de café y con las cáscaras de lo que pelaban alguna otra fruta más. Uno de los chicos que habían llegado a hacer pasantías en su restaurante, les habían empezado a las cáscaras del café que se pela, que se tuesta, lo habían puesto a macerar y les salía como un tipo, una especie de vino. Y luego pasaban de esa fermentación etílica, la pasaban a una fermentación acética y le sacaban un vinagre saborizado, por así decirlo, claro que en menor proporción, muy pocas cantidades, y era para aderezos de ciertos platos que pedían muy pocas personas, porque también la cantidad que le salieran muy pocas. Sin embargo, las cáscaras que los utilizaban después les servía como bueno, les llevaban también me imagino que para los animales y los señores que se llevaban esos residuos notaron que empezaron como que a comer un poco mejor. No sé si son cerdos o eran pollos y les habían solicitado que por favor les den todo. Entonces ellos nos decían, casi todo ese grupo nos decía que cuando tienen productos de este tipo y sobre todo para fines alimenticios, el proceso de reducción de mermas muchas de las veces es más fácil que nosotros tengamos, por ejemplo, en una línea no alimenticia. Hablemos de este mismo caso de los aceites. Para sacar un aceite, nosotros necesitamos la parte específica de la planta que está concentrada estos metabolitos. Pueden ser las flores, pueden ser las cortezas, pueden ser las semillas, pueden ser las hojas. Y a veces nosotros recolectamos todo, sacamos las partes de las plantas que necesitamos y todo lo demás ya se convierte en residuos. Incluso a veces esos residuos no se pueden transformar, por así decirlo más que en un compost. Y ahí es cuando se encontraban como que en un conflicto interno en la parte de si yo puedo innovar y tuviera una línea alimenticia, posiblemente pudiera ser algún fermento de algún alimento, podría ser
algún nuevo platillo o de utilizarlo como algún nuevo ingrediente. Sin embargo, en estas líneas es un poco más complicado. Dígame, Juan. Sí, buenas noches. Buenas noches. No, acá en la provincia de Pastaza se produce fundamentalmente la papa china. Ujú. De la producción total, el 52% se vende para la exportación y el 48% de la producción son productos rechazables que se conocen como mamas y papa china de rechazo. Es decir, de cada 100 quintales, 52 se venden y 48 quedan para la utilización de, de abonos o de utilización animal, básicamente, para alimentación animal. Entonces, lo que se está buscando acá es que eso se produzca harinas en primera instancia para la producción de balanceados, ¿no? Y fideos, que podrían ser las alternativas de la utilización de ese 48% que tiene un precio, el quintal de $2, mientras el quintal del producto de primera tiene normalmente un precio entre 24 y $28. Muy significativo. Entonces, normalmente el campesino bota o deja en la calle ese producto para ver si se lo puede comercializar y muchas veces lo que termina es pudriéndose, ¿no? Y conversábamos nosotros con unos investigadores de la Universidad Técnica de Ambato y nos decía que dejar podrir el producto en la misma chacra significaba la contaminación al final de la chacra y de las futuras producciones de esa chacra, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando y también entendemos que se puede producir almidones, básicamente con la papa china, y uno de los principales mercados del almidón son la producción de yogur. En el Ecuador se han exportado o se han importado, perdón, el año pasado algo así como $150,000 en almidón. Y esa podría ser una de las utilizaciones que podría generarse como parte del procesamiento de esos desechos que actualmente se utilizan y que podrían servir para alimentación animal, alimentación humana y también para el tema de la generación de almidones y otro tipo de productos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Eso es lo que básicamente se está proponiendo desde la cooperativa La Chacrita, con el objeto de darle una utilidad a ese producto que no se comercializa actualmente, ¿no? Una muy buena Gracias. iniciativa. Gracias por la información. Lo que sí debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de procesos de innovación, procesos de transformación incluso, y más aún cuando nosotros estamos en este contexto de tratar de trabajar con nuestro entorno, que no solo somos nosotros y nuestro negocio, nuestro emprendimiento, e incluso puede ser nuestra empresa, sino que dependemos de la comunidad. Nosotros tenemos que ser un referente de la comunidad tiene que ser nuestro apoyo, pero nosotros también tenemos que servir de apoyo para la comunidad circundante. Cuando hablamos y trabajamos en esta línea en la que nos conversó el señor Juan, hay que entender que todos los procesos externos a nuestros procesos logísticos y de transformación siempre van a requerir un apoyo institucional, por así decirlo. Cuando queremos cambiar, cuando queremos buscar nuevas alternativas de consumo o de uso, siempre debemos como que investigar. Y esa investigación va a llevar un tiempo. La articulación, el que los agricultores lo adopten, va a llevar otro tiempo. Y muchas de las veces en el camino nos vamos desanimando porque a veces no vemos los resultados de inmediato. Todo es un proceso. Tenemos que aprender a llevar estos tiempos de la mano para que estos cambios, estas innovaciones, estas transformaciones, pues vayan siendo sostenibles en el tiempo. Dígame, Juan. Y bueno, no había comentado sobre el tema de cómo se está articulando por tiempo, ¿no? Ujú. Realmente nosotros estamos trabajando con la empresa pública Pastaza Progresa y el Consejo Provincial. Entonces, el Consejo Provincial tiene una iniciativa del programa Chacras, en el cual los 100 socios de la cooperativa se los va a incluir en el tema de la producción a través del sistema Chacras y evidentemente la incorporación del sistema de la bioeconomía, que es lo que nosotros estamos buscando.
Para eso también el Consejo Provincial, a través del Departamento de Desarrollo Sustentable, entrega en la provincia o hace gestión para el tema de las PPA, las buenas prácticas agrícolas, ¿no es cierto? A lo cual todos los socios de la cooperativa deberán incluirse y evidentemente llegar un momento en el que tengamos nosotros que todos los socios de la cooperativa tengan las BPA. Están incorporados también en el programa de agricultura familiar campesina con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el objeto justamente de también sacar la certificación de agricultura familiar y campesina. Entonces, sabemos que es un proceso en el cual evidentemente hay que buscar, como tú dices, una trazabilidad y el Consejo Provincial también tiene el sistema de la producción a través de plantas de un invernadero. Entonces, buscamos que justamente sea ese invernadero a través de la empresa pública administrado, entregue justamente las plantas a los agricultores con el objeto de que exista justo lo que tú dices, una trazabilidad de cómo vienen los productos, la aplicación de las buenas prácticas agrícolas y la certificación de la agricultura familiar y campesina con el objeto de evidentemente generar un producto de calidad que sea además con la posibilidad de exportar. Es lo que estamos buscando. Sabemos que es un trabajo que no es solamente el tema de generar un producto, sino también lo que viene atrás, ¿no? Todo lo que Ujú. viene atrás. Sí. Y bueno, a pesar de que en el tema de normativas sí lo mencioné, recordemos que según el Plan Nacional que tuvimos en el año 2024, para este año, para 2026, todos, absolutamente todos los productores agrícolas y pecuarios debíamos ya tener la certificación al menos de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas pecuarias, con la finalidad, y los que se dedican a lo que es manufactura, buenas prácticas de manufactura, para que las personas que se dedican a la transformación tengan solamente la dotación de materia prima ya con la certificación de buenas prácticas agrícolas. Sin embargo, me parece que por todos mm, todo el contexto político nacional que estamos o hemos tenido en el transcurso de estos 2 años, no se ha concretado. Sin embargo, casi todas las dependencias de agrocalidad y del Ministerio de Agricultura y Ganadería están enfocándose a que tengamos o que los agricultores y los productores pecuarios tengan estas certificaciones. Lo que sí es que independientemente de lo que nos dediquemos, independientemente el nivel en el que nosotros estemos en la cadena de comercialización, es importante que empecemos a mantener una cultura de registros, porque de todas las normativas, de todas las certificaciones, la base son los registros que tenemos. Y a veces ese es nuestro talón de Aquiles. Ese es nuestro punto débil, o el que necesitamos y debemos de sernos obligados a fortalecer. ¿Ya? Continuando con el ejemplo que les estaba diciendo, también deberíamos dar una identidad a nuestro producto. Si nosotros desarrollamos una marca, tenemos un producto, desarrollamos una marca, esta marca debe estar como que en sincronización, en sintonía, no solamente con la presentación, sino también con la historia que relata. Actualmente tenemos a la mano un montón de herramientas digitales de uso gratuito, de paga, para todos los niveles económicos y para todos los niveles de conocimiento. Actualmente todo el mundo está familiarizado con un código QR y el código QR se ha convertido en una de las herramientas más fáciles y compactas para transmitir información, la que queramos. Si nosotros nos enfocamos a la parte de producción, de parte de bioeconomía, estos códigos QR nos puede llevar a un registro, a un respaldo audiovisual de documentación, eh, no sé, en un blog al que nosotros coloquemos o nosotros hagamos visible el proceso que nosotros llevamos. Hay que tener en cuenta, para innovar, debemos considerar nuestro entorno, la realidad de nuestro territorio. Sin embargo, desde hace un poco de años, antes del 2010, nosotros tenemos algo que se llama el greenwashing.
este greenwashing, hagamos de cuenta que estamos lavando dinero, pero en vez de lavar dinero, estamos lavando información, marketing verde, en el que nosotros utilizamos la parte de sostenibilidad, de sustentabilidad, de que somos amigables con el ambiente, de que estamos generando menos impacto con nuestro producto. Sin embargo, no es tan cierto, ¿ya? Podemos estar haciendo algo muy chiquito que podamos mostrarlo como en una innovación o que respete el ecosistema. Sin embargo, puede que tras de nuestro proceso tengamos otras falencias en las que nosotros estamos teniendo un impacto ambiental mucho mayor, obviamente negativo, ¿sí? Cuando nosotros queremos innovar y más aún queremos mostrar a nuestro consumidor estos cambios o todo lo que está atrás de nuestros productos, debemos considerar que debemos tener algunos criterios. Uno de ellos son los conocimientos ancestrales. Desde hace unos 10 años atrás, hay más evidencia o cada vez hay más evidencia de que las nuevas generaciones ya no están interesadas en rescatar, en mantener los saberes que son transmitidos de generación a generación. Las generaciones que sabían hacer o tenían el conocimiento de cómo hacer un proceso desde hace muchísimos años atrás, sin la necesidad de equipamiento tecnológico, por ejemplo, esa generación está desapareciendo y con ellos sus conocimientos, porque ni sus hijos, y peor aún sus nietos o bisnietos, están interesados en mantener esas costumbres. Si nosotros vamos a territorio, si ustedes se encuentran en territorio, pueden cuantificar, verificar cuántos de todos los que se encuentran en su comunidad aledaña, cuántos realmente saben hacer lo que sabían hacer sus abuelos o sus padres al menos. Si nosotros evaluamos y justamente con el acceso al Internet y a todo este boom de información que tenemos constantemente, sin ningún filtro, estamos más desinformados que informados. Cada quien nos dice lo que le conviene decirnos. Y eso también hace que los intereses de las nuevas generaciones sean distintos a la visión que tenían sus ancestros. Es por ello que actualmente en algunos sectores están como que lanzando iniciativas en el que estos conocimientos ya no sean transmitidos verbalmente, sino a registrarlos, a escribirlos, para que puedan ser puestos al alcance, por así decirlo, de otras personas después de que las que saben ya no estén. Sin embargo, eso se contradice a la práctica que ellos tienen. Entonces, asimismo, como han surgido estas iniciativas de redacción, también han surgido estas respuestas a veces de rechazo. La biodiversidad y el uso de materiales locales tienen que estar siempre de la mano. Nosotros no podemos descuidar la conservación y la regeneración de la biodiversidad. En la Amazonía, más que en ninguna otra región de nuestro país, estamos más que conscientes de los efectos negativos que provoca el cambio climático. El cambio climático dejó de ser una teoría, dejó de ser un tabú, dejó de ser algo que estaba solo en la mente de los científicos que lo estaban estudiando, sino que nosotros cada vez, cada día, cada año, lo sentimos más, muchos más fuertes estos impactos. Y estos impactos negativos hacen que la biodiversidad, sobre todo la parte biológica, benéfica que nosotros aprovechamos, de la que nosotros nos servimos, es muy susceptible a estos cambios abruptos. Entonces, conservar y regenerar estos ecosistemas, y más aún enfocándonos con las especies que nosotros trabajamos, es lo que nos va a dar el sustento y el soporte de nuestros emprendimientos. El uso de materiales locales dependen, o en este caso de bioeconomía, dependen directamente de la biodiversidad anexa. Entonces no podemos como que aprovechar los materiales locales sin cuidar de la biodiversidad. También debemos estar muy conscientes de cuando estamos en territorio,
el uso del dialecto, los idiomas y las cosmovisiones, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus expresiones culturales, cuáles son las formas de vida que nosotros tenemos en un territorio diferente, a pesar de que podamos estar muy cercanos, cada comunidad, cada sector tiene su forma propia de expresarse y nosotros debemos ser coherentes con ellos, más aún si no somos oriundos de ese sector. ¿Ok? Ahora, cuando queremos innovar, siempre vamos a tener este problema. ¿Por dónde tenemos que empezar? Para nosotros poder innovar, es decir, hacer algún cambio sistémico, alguna parte de optimización, tenemos siempre que observar. Observar y pensar, ¿qué estoy haciendo actualmente? Yo tengo un producto y yo no soy el único que hace ese producto, no que le da ese tipo de valor agregado a mi materia prima. ¿Qué está haciendo mi competencia? Lo que ellos hacen está alineado a lo que es el principio de la bioeconomía. ¿Qué de lo que ellos hacen puedo yo adoptar, no copiar? Nunca vamos a poder copiar, porque la realidad de ellos nunca va a ser igual a la mía. No puedo copiar al 100%. Lo que sí puedo es evaluar y adoptar lo que me conviene para mi realidad. Este producto, tal cual está en este momento, es apreciado por los clientes, por los consumidores. Podría llegar a un nicho mayor o a un nicho diferente de consumidores si hiciera algún cambio de mi producto, ya sea en la presentación, en la etiqueta, en el proceso en sí de transformación. ¿Puedo o no puedo? Una vez que yo hago una observación completa, no solamente del producto, sino del proceso, de toda la parte que rodea a la transformación y a la comercialización de mi producto, entonces debo identificar cuáles son mis puntos a mejorar y cuáles son los que yo puedo utilizar como oportunidades. Siempre que nosotros tenemos un desafío, un problema, debemos cambiar ese chip al chip de bioemprendedores, a que cada problema puede tener un sinfín de posibles soluciones. Y de todos ese sinfín de soluciones que nosotros podemos pensar, alguno o algunos de ellos nos puede dar una oportunidad para crecer, para para cambiar nuestras perspectivas, para mejorar. Siempre vamos a vernos obligados a salir de nuestra zona de confort, a hacer algo diferente a lo que sabemos hacer, a la forma en la que sabemos hacerlo, cuando queremos innovar. Y debemos estar dispuestos a aceptar esos cambios. Cuando yo identifiqué cuáles son estas oportunidades, qué parte de mi producto o de mi sistema de producción puedo mejorar, me puede servir para mejorar, entonces yo puedo empezar con el prototipo de las ideas. Puedo crear escenarios hipotéticos sin llegar a hacerlos realmente para ver qué es lo que yo puedo sacar y sacar de ese proceso y y cuál es la percepción que va a tener el consumidor o los clientes frente a este nuevo cambio. ¿Ya? Entonces aquí podemos, repito, probar muchas cosas a nivel de producto y asimismo a nivel de sistema de producción. Cuando nosotros hacemos estos prototipos, o sea, pruebas chiquitas, debemos evaluar los resultados. Y cuando nosotros tenemos que evaluar, siempre debemos cuantificar. Y para cuantificar necesitamos registrar. Yo cuando hago una innovación, tal como le dije en el tema de optimización, tengo que ver que estas innovaciones no suban ni los costos, ni el esfuerzo, ni el tiempo, ni la mano de obra. Porque si mi proceso de innovación me sube cualquiera de estos parámetros, yo no voy a tener los réditos económicos que necesito para tener activo mi emprendimiento. Y si es que me sube alguno de ellos, me voy a ver en la obligación de cambiar otro proceso. Entonces, si yo optimizo aquí, pero también necesito hacer ajustes pequeños o atrás o hacia adelante, esa innovación, esa idea de optimización no sería la ideal.
Y siempre que nosotros hagamos un proceso de innovación, no es que yo cambie hoy y ese cambio va a quedar perpetuo para la eternidad, sino que siempre debemos ir optimizando, innovando constantemente. Un emprendimiento que quiere mantenerse vigente a lo largo del tiempo tiene que estar siempre innovándose. Y la innovación no siempre y casi nunca es en grande, es en procesos mega significativos, por así decirlo, sino que a veces nosotros tenemos que ir haciendo pequeños ajustes en nuestros procesos, en nuestras presentaciones, en nuestra comercialización, en nuestra distribución, en la forma en la como llegamos a los clientes para poder tener mejores resultados. ¿Ya? Tenemos las empresas o las asociaciones que siguen vigentes desde ya algún tiempo. Debemos ver qué es lo que ellos están haciendo, porque tal vez a ellos les está funcionando y si les está funcionando es por algo. Callari, por ejemplo, es uno de los casos. Hay los productores de aceite, sobre todo el de aceite de Ungurahua, de Pastaza, también ahorita en Napo, que estamos teniendo aceites de Ungurahua y de Ispingo, si no estoy mal. Y la historia de las chacramamas de la provincia de Sucumbíos, que están enfocadas prácticamente en lo que es del turismo vivencial, ¿no? Las experiencias de cómo producir, de cómo prepararlos, de cuál es toda la inversión personal principalmente en estos sistemas productivos, esa experiencia sensorial y la memoria cultural que ellos están rescatando. Principalmente está manejado por mujeres y tienen muy buenos, por así decirlo, paquetes turísticos, actividades que pueden hacer las personas que quieren este tipo de servicio. ¿Ok? Cuando queremos innovar, siempre vamos a estar con desafíos. Siempre que necesitamos hacer un cambio, siempre que queremos hacer un cambio, y no solamente en la parte de innovación de emprendimiento, sino prácticamente en todo, siempre vamos a ver algunas cosas que nos van a ir deteniendo. Entonces, por ejemplo, el mayor obstáculo que nosotros podemos tener es la asignación de recursos. Nuestro sistema económico no está diseñado para que pequeños emprendimientos tengan un flujo de dinero que respalden a veces las adquisiciones tecnológicas o la modificación de toda la red logística para realizar un proceso de innovación grande en un momento determinado. Eso nos obliga a que nosotros vayamos teniendo micro innovaciones hasta tener un efecto macro. También la comercialización. La comercialización es un punto muy fuerte perdón, un punto muy fuerte que nosotros deberíamos mejorar. Somos muy débiles en la parte de comercialización. La parte de comercialización no puede ser algo que se da por sí solo. Yo tengo un producto y mi producto es el mejor del mercado, pero por sí solo no se va a vender. Yo necesito una estrategia de marketing, una estrategia de difusión, una estrategia de distribución, saber cuáles van a ser mis aliados estratégicos, en donde yo voy a visibilizar mi producto para que tenga un mayor impacto en la comunidad a la que yo estoy siendo objetivo, que quiero que sea mi consumidor. La parte logística es algo que nosotros no vamos a tener siempre el control, sobre todo al ser pequeños, no tenemos a veces nuestra propia red de distribución, nuestra red de transporte, la red de conectividad, si es que estamos trabajando con alimentos o con productos perecederos o con productos frágiles que se pueden dañar o, ¿cómo decirlo? O perderlos fácilmente, tenemos que ver también con la línea de conservación. Y todo eso muchas de las veces se sale de nuestras manos y encontrar aliados, ya no comerciales, ya no de mano de obra, ya no de producción o de dotación de materia prima, sino aliados en los que yo pueda confiar, en el que yo pueda decir, yo voy a trabajar contigo en este caso, en este punto específico de mi red logística y confiar en que lo hagan de la manera que yo quiero. Ese
Muchas de las veces también es nuestro mayor problema. La formación. Muchas o en muchos casos, cuando nosotros queremos innovar, nos vemos bloqueados por el uso de nuevas tecnologías que no son familiarizables con nosotros, no estamos familiarizadas con ellos. O la red de gestión que yo necesito, las articulaciones que yo necesito para llegar a tener un mejor impacto de mi producto con las ideas que yo quiero implementar en mi cadena de producción, muchas de las veces no las contamos, no tenemos los contactos, no tenemos el conocimiento, no tenemos los medios y también con eso nos bloqueamos. Y la identidad, como les decía anteriormente. Yo puedo ver lo que está haciendo mi competencia, lo que está haciendo mi vecino, lo que está haciendo otra persona que se dedica a un sector industrial similar al mío, pero yo no voy a poder copiar tal cual. Yo necesito adaptar eso, necesito adoptarlo. Pero en ese proceso de adopción, de adaptación, ¿qué tanto es en realidad mi participación, mi añadidura? ¿Y cómo hago para que cuando yo cambie algo, el entorno, mis clientes, mis consumidores, mis aliados, no sientan como que es una adopción ajena a ellos, como que no los acepten del todo? Y cuando nosotros empezamos a tener rechazo local, obviamente vamos también a tener una o bueno, no siempre, pero vamos a tener la percepción de que el consumidor tampoco lo va a ver como yo quiero que lo vea. Es uno de los principales desafíos que tenemos y a veces más están en la forma en cómo nosotros podemos direccionarlos. ¿Ok? Si nosotros vemos la parte de bioeconomía, la parte biológica que utilizamos para los emprendimientos en los que nos desenvolvemos, dígame, Juan, vamos a una pausa. Juan, ¿está por aquí? Bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, cuáles son los principales rubros o cuáles son los principales recursos que nosotros utilizamos. Sí, No podía encender el micrófono, por eso no. diga. Bueno, ahí yo voy a discrepar un poquito con el tema que anteriormente estaba ilustrando. Ujú, El tema de que uno de los problemas que tenemos es el recurso capital, el problema más común que tenemos. sí, Un poco hay que tener en cuenta la teoría del valor. Normalmente los seres humanos tenemos tres tipos de recursos en la economía. Es el recurso capital, el recurso tierra y el recurso trabajo. Generalmente las personas y las familias pensamos que el recurso más valioso que podemos tener es el recurso capital y eso no es tan cierto. Si vas a teoría del valor, el único capaz de generar valor sobre los otros recursos es el recurso trabajo. Es decir, si tú tienes capital y no lo mueves o no lo transaccionas, no puedes generar valor con el recurso capital. Si tú tienes tierra y no trabajas sobre esa tierra, no puedes generar valor sobre el recurso tierra. El único capaz de generar valor sobre el recurso capital y tierra es el recurso humano. Es decir, cuando el recurso humano actúa sobre el capital y sobre la tierra, es capaz de generar valor. Entonces, el recurso más valioso que tenemos las familias y las personas son los seres humanos que integran estas familias. El recurso más valioso que tienen las empresas y las organizaciones son los seres humanos que integran estas empresas y las organizaciones, evidentemente. Entonces, si tenemos el recurso humano con talentos, tenemos que saber aprovechar cada uno de los talentos que tienen esos seres humanos. Y las familias empezamos a aprovechar los talentos de los seres humanos que integran esa familia cuando los empezamos a educar. Y los mandamos a la escuela, luego al colegio y les damos educación universitaria para que ese talento evidentemente pueda generar el mayor valor posible. Entonces, entiendo que sí, evidentemente hay un limitado recurso capital,
Pero si gestionamos entre todos los miembros de una organización el recurso capital, nadie es tan pobre como para no poder aportar absolutamente nada. Hay dos maneras de generar aportes. El uno puede ser aportes de capital, aportes de trabajo o aportes de tierra. Hablamos de tierra no solamente en el tema del recurso tierra, sino tierra se habla del recurso maquinaria, productiva, tecnología, etcétera, cuando hablamos de economía. Y hablamos del recurso capital, de todo lo que se refiere al tema recurso monetario o dinero, ¿cierto? Entonces, todos estamos en la capacidad de gestionar ese tipo de recursos. Lo que pasa es que normalmente generamos la idea del liderazgo y la idea del liderazgo coarta la idea de la iniciativa colectiva. Es la iniciativa colectiva la que realmente transforma a las sociedades y transforma a las organizaciones y asociaciones cuando se maneja desde el tema de que el principal recurso que tenemos es el recurso trabajo y el ser humano que lo integra, ¿no? Ujú, Gracias. ujú. Gracias también. No digo lo contrario. Sin embargo, si regresamos a lo que les estaba diciendo anteriormente, perdón, es el momento que nosotros necesitamos tal vez financiamiento para mejorar en algún punto la adquisición o la renovación del paquete tecnológico que nosotros tenemos, eso es lo que nos limita, en el punto que nosotros necesitamos, ¿no? Estadísticamente nosotros tenemos información de que muchos de los emprendimientos, y no solamente amazónicos, sino a nivel nacional, son o tienen muy poco o limitado acceso a financiamiento por entidades públicas y o privadas, y a veces esa es la parte en la que nosotros nos desanimamos. Sin embargo, todo lo que nos dijo anteriormente Juan es muy cierto. Las personas o los emprendimientos que funcionan a nivel asociativo comunitario tienen una ventaja superior a los que son emprendimientos unipersonales. El trabajo colectivo, la parte de integración de las ideas, de los aportes, de los apoyos que podamos tener que cada una de estas partes para llegar al todo, hace que sea mucho más fuerte la articulación, ¿no? Sin embargo, repito, cada uno de ustedes tiene su propia realidad. Entonces, en medida de cómo se desarrolla su entorno, de qué tan amigable sea el espacio en el que ustedes se encuentran para innovar, eso va a depender mucho de cómo ustedes manejan tanto internamente de su emprendimiento como la relación con su comunidad. ¿Sí? Regresando a lo que estábamos hablando, nosotros debemos o tenemos, según el INEC, tenemos una lista de los principales recursos naturales de los que hacemos uso en los bioemprendimientos. Entonces, nosotros vamos a ver que el principal, por así decirlo, el que lidera en la Amazonía, independientemente de las provincias en las que conforman la región amazónica, nosotros vamos a ver que casi igual o en casi todas las provincias se maneja o le damos una importancia casi igualitaria al tema del cacao o con ello el chocolate. Zamora Chinchipe es quien se lleva o quien tiene la mayor participación de este rubro. Asimismo, vemos que las artesanías son aquellas, o es el rubro que nosotros vamos a tener también como predominante. Y esas artesanías son principalmente de origen vegetal, o sea que la materia prima nosotros sacamos de plantas. ¿Ya? Vamos a ver también que tenemos miel, tenemos los frutos amazónicos, tenemos especias o especies en las que nosotros nos sirven como principalmente condimentos. De ahí vamos a ver la parte de mariscos, pescados, algunos crustáceos, principalmente un, ¿cómo se llama? Un caracol que sirve para alimentación humana. Productos de origen animal, y en esta parte sí es necesario recalcar que estos productos de origen animal, la mayoría de ellos son de recolección y de caza. Entonces, tenemos también que ver que sus ecosistemas no sean frágiles,
que su población no se reduzca tanto para que desaparezca, ¿ya? La parte de hortalizas es muy poca, la parte de agricultura, fuera de de las especies que están en esta lista, es muy reducida, por así decirlo. Nosotros también vamos a tener el ají. El ají en nuestro país está liderado por la provincia de Manabí, la producción y exportación de ají. Sin embargo, podemos ver que las provincias de Morona, Santiago, Napo y Sucumbíos, también y principalmente Sucumbíos, están empezando a tener desde el año 2020 una participación mucho más significativa en este rubro. Vamos a tener también lo que es Achaínchi, principalmente para la provincia de Napo, miel y todo lo que nosotros utilizamos para fines turísticos. ¿Ok? El turismo o el ecoturismo es algo que nosotros en Amazonía lo tenemos casi generalizado. Sin embargo, muy pocos emprendimientos que se dedican al turismo hacen realmente una valoración y un manejo consciente y ecológicamente correcto para la conservación de los afluentes y de todo lo que, pues, principalmente los cuerpos de agua con los que nosotros nos servimos, por así decirlo. ¿Ya? ¿Cómo podemos transformar estos desafíos en oportunidades? ¿Cómo podemos superar estos desafíos que nosotros tenemos? Redes colaborativas. Regresando a lo que hablamos en el punto anterior, debemos trabajar siempre en coordinación, no solamente interna de nuestro emprendimiento, sino también externa, porque las redes humanas que nosotros logremos implementar y fortalecer son aquellas que nos van a dar el empuje, el apoyo, el respaldo para poder continuar y sobre todo en estos procesos de innovación, optimización y gestión de procesos. Tecnologías apropiadas que además de ser accesibles, sean coherentes con lo que estamos haciendo y con el lugar en el que estamos. No podemos trabajar, por así decirlo, pensar en un uso tecnológico que no sea acorde a la realidad amazónica que nosotros estamos teniendo. El diálogo intergeneracional, tratar de buscar alternativas en las que nosotros podamos fomentar el interés de nuevas generaciones en las redes y todas estas colaboraciones que usualmente trabajan mujeres y ancianos. Y la formación continua, no solamente de los líderes o de los gerentes o de los dueños de los emprendimientos, sino que procuremos que siempre la transmisión de conocimientos sea para todos, generalizada y siempre horizontal, ¿sí? Cuando nosotros hacemos intercambio de saberes, no debemos pensar en que siempre va a haber alguien superior a nosotros que nos va a informar y nos va a dar la píldora mágica de la información, sino que siempre va a haber un intercambio horizontal. La horizontalidad en estos procesos de bioeconomía son muy importantes y son prácticamente los fundamentales cuando nosotros queremos hacer transferencia tecnológica en en un contexto comunitario. ¿Sí? Bueno, pues de manera generalizada puedo decir que la bioeconomía equilibra busca el equilibrio entre la identidad cultural y la sostenibilidad ambiental. Y nosotros, como bioemprendedores, debemos siempre ser coherentes con estos principios. Debemos ser coherentes con el bienestar ecológico y debemos también ser coherentes con el bienestar humano. Estos van a ser los pilares fundamentales y si nosotros contenemos estos dos como nuestros ejes de partida, siempre vamos a tener en las fuentes, las materias primas, el lugar de donde nosotros nos estamos sirviendo para nuestra actividad. El valor agregado y la innovación son procesos que apoyan esta colaboración este intercambio, la parte de innovación, optimización que nosotros queremos hacer, ¿sí? Y debemos tener siempre presente que cuando queremos innovar,
queremos cambiar alguna parte de nuestro proceso, queremos hacer algún cambio sistemático optimizado, debemos tener presente que todas las decisiones que nosotros tomamos están en orden o están alineados a la identidad cultural, a la sostenibilidad ambiental, al valor agregado que nosotros queremos hacer de esa materia prima, a la innovación de procesos y siempre a una colaboración comunitaria. Nosotros debemos tener nuestro enfoque o nuestro trabajo comunitario como nuestro eje fundamental en el desarrollo de nuestros emprendimientos. No sé si tenemos alguna pregunta. Todo está muy claro. Listo. Como no tenemos preguntas, les voy a preguntar. No, mentira. Em, necesito, bueno, para el día de mañana, nosotros vamos a trabajar en función de las actividades que debieron haber venido desarrollando. En, en el video, en el primer video, si es que lo notaron, hay una guía de cómo desarrollar estas actividades, estas tareas. Entonces, la idea principal es diseñar y optimizar los procesos que nosotros estamos teniendo en el contexto de bioeconomía amazónica. Me gustaría que alcen la mano quienes han hecho ya alguna de estas actividades. Nadie. Buenas noches, profe. Le saluda Marlene Cabrera. Buenas Más noches. bien, siempre se aprovecha esta clase para que usted nos pueda apoyar un poquito en cómo hacer la tarea que, que debemos realizarla para este módulo, ¿no? No sé si es posible asimismo que nos pueda apoyar en eso. A ver, les voy a dar una breve explicación por cuestión tiempo. Sin embargo, el día de mañana vamos a tener el encuentro a corríjame Samuel si no estoy mal, a las 8:30 o es a las 8 de la mañana. Entonces, ahí vamos, 8:30. voy a ir, perdón. 8:30, perdón. Ya, 8:30, gracias. Entonces, ahí voy a ir como que solventando las dudas que tenemos. Sin embargo, espérenme un ratito para compartirles la parte que les corresponde para explicarles cómo es la tarea. Muy buenas noches, maestra. Yo también tengo una duda, disculpe. Sí, dígame. Una pregunta. En mi caso, yo no tengo emprendimiento, pero yo ya estaba haciendo un trabajo, pero tengo emprendimiento de una conocida mía. ¿Puedo hacer ese trabajo? Sí, No hay problema, sí, porque soy sí, sincera, no tengo emprendimiento, entonces yo estoy avanzando en ese trabajo. Gracias. sí, sí, no hay inconveniente con eso. A ver, ah, nosotros vimos en los días anteriores, debieron haber visto los videos, entonces van llevando un tema en específico, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer una evaluación. La idea es que ustedes en su emprendimiento dedíquense a lo que se dediquen. Turismo, alimentos, aceites, jabones, velas, lo que sea que hagan, nosotros tratemos de conocer nuestro proceso, de conocer nuestra red logística y de buscar opciones en las que nosotros podemos como que mejorar, ¿ya? Entonces, las indicaciones es principalmente, entiendo que cada uno de ustedes está por su lado, es muy complicado que trabajemos en conjunto, así que vamos a trabajar de manera individual. Repito, vamos a seleccionar el emprendimiento. Si es suyo, si es propio, mejor. Si tenemos acceso a otro, pues también es válido. Si es que yo no tengo un emprendimiento que se dedica a un producto, sino a un servicio, por ejemplo, lo que es turismo, guías o alguna de estas cosas, también me sirve. Y si no tengo nada de emprendimientos, absolutamente nada, podemos trabajar en un hipotético. Sin embargo, ahí el trabajo inicial va a ser un poquito más arduo porque ya deberían tener como que la preconcepción de la idea del emprendimiento en el que van a trabajar. ¿Ya?
Entonces, nosotros vamos a generar cada subtema, por así decirlo, va a generar un producto, una tarea. Y esas tienen que ensamblarse en un solo documento para la entrega que está puesta en el aula virtual. ¿Ya? Entonces, la tarea uno prácticamente es hacer la línea base de nuestro sistema de producción. Aquí lo que tenemos que hacer es elaborar una descripción. Puede ser narrativa, es decir, escrita como párrafo, o puede ser esquemática. Entonces, por ejemplo, si es esquemática, puede ser un flujo de procesos, de cómo nosotros estamos haciendo nuestra red de producción, ¿sí? Entonces, aquí lo que se debe incluir es cuáles son nuestras materias primas, cuáles son nuestros insumos aparte de la materia prima, si necesitamos, y cuáles son las actividades que se da desde que yo recibo la materia prima, si es que ustedes no son los productores primarios, hasta cuando yo tengo mi producto final ya en el sitio de la venta al consumidor final. ¿Ya? Y el producto final, ¿cuál es mi producto final? Yo tengo harina de cualquier cosa, yo tengo un aceite de cualquier cosa, yo tengo lo que sea, miel, cera, propóleo, lo que sea que ustedes hagan. ¿Ok? En base a esa información, tenemos que hacer un flujo de procesos. ¿Ok? Entonces tenemos que ver cuáles son nuestras entradas, cuáles son nuestras salidas, cuáles son los insumos que vamos necesitando en cada uno de los procesos. Y ya cuando tengamos este flujo de procesos, tenemos que identificar en cuál podemos nosotros mejorar, cualquiera de ellos. Y vamos a seleccionar en sí mismo solo uno. De todos esos puntos que podemos mejorar, digamos que yo estoy iniciando mi proceso de mi emprendimiento, perdón. Yo estoy iniciando y mi proceso está completamente sin optimizar y tengo muchos puntos en los que yo puedo mejorar. Solo voy a seleccionar uno y vamos a trabajar sobre esa problemática, por así decirlo, ¿ya? Y sobre ese problema que identificamos, vamos a proponer una acción específica. Como veo que nadie ha avanzado con esta tarea, sí necesito que, aunque sea en su cabeza o en algún borrador, tengamos fijo lo que es este documento base. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el proceso? ¿Y cuál es nuestro producto final? Eso es lo que necesitaría que lo tengamos casi que listo para el día de mañana. ¿Ok? En esta tarea lo que tenemos que generar es un flujograma, el flujo de procesos. ¿Ya? En base a esa perdón, en base a esa tarea, nosotros vamos a hacer un checklist, una lista de verificación, a ver si cumplen los criterios que me pide la normativa para la comercialización, independientemente de lo que ustedes, el producto final que ustedes tengan. Deberemos hacer un FODA. Principalmente vamos a enfocarnos en las fortalezas y en las oportunidades, ¿ya? Y podemos ver cuáles son las certificaciones que nosotros podríamos adquirir para optimizar nuestro proceso. Luego, en base a estos criterios que nosotros tenemos, vamos a ver cuál normativa es la que rige mi producto. Puede ser, si es alimenticio, puede ser el ARSA, si es de producto no alimenticio o alimenticio también del INEN, si me rige MAC, ¿cuál es el que me rige? Si yo estoy mandando a la exportación, ¿cuáles son las certificaciones internacionales que yo necesito? Vamos a resumir los requisitos principales y vamos a ver si es que cumplimos o no cumplimos o cuál es lo que me falta cumplir. Háganme un favor, espérenme un momentito. Denme 5 minutos. Entonces, en base a lo que hemos desarrollado anteriormente, nosotros vamos a ver algún punto en el que nosotros podemos innovar. Principalmente si se dedican a lo que es transformación y valor agregado, vamos a ver el proceso o el producto. Nos vamos a enfocar en cualquier cosa de esto, entonces vamos a ver qué podemos innovar.
Y la idea es que en esta fase desarrollemos un documento en el que nosotros vamos a ver o vamos a indicar la solución, la situación y proponer, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra propuesta? Desarrollar nuestra propuesta. Podemos utilizar una línea gráfica o ejemplos gráficos para como que expresar mejor nuestra idea de innovación. Y como último punto es prácticamente integrar todo. Vamos a hacer en base a nuestro flujograma de la el primer paso. Vamos a ver ahora una modificación y vamos a poner en nuestro flujograma cuáles son los pasos que nosotros vamos a añadir, a cambiar, a mejorar, a optimizar para esta idea de innovación. Sí, la idea para mañana o para el desarrollo de esta tarea final es que tengamos muy claro en qué consiste nuestro emprendimiento. Si ustedes tienen ya su emprendimiento, conozcamos, hagamos conciencia de que también estamos conociendo el proceso desde la adquisición hasta la presentación final de nuestro producto, ¿sí? Y en base a eso trabajaríamos mañana. No sé si tenemos alguna pregunta o alguna duda respecto a esto. Profe, yo la verdad utilizo el día sábado y domingo para hacer la tarea, pero la verdad es que veo que la tarea está bastante extensa en relación a otras tareas que he debido hacer, pero me parece genial la tarea, o sea, no es que me parece que está mal, o sea, la tarea me parece muy educativa y muy ilustrativa también. Lo único que quería pedirle es la posibilidad de que se extienda la tarea hasta el día martes, nada más, porque además estamos en un feriado, entenderá que usted hay algunas situaciones adicionales. Y en alguna ocasión anterior, en un feriado, también se nos extendió la tarea hasta el día martes. Le hago este pedido, evidentemente, por hacer bien la tarea, porque me parece interesante la tarea. Pues. Ya, en este punto, por favor, Samuel, no sé si me puedes ayudar indicando los plazos que podríamos tener. Sí, es posible extenderla hasta el martes, incluso un par de días más también. Perfecto, entonces, el día de mañana nos enfocaríamos en ir desarrollando y si es que tenemos alguna duda de cómo hacer cada uno de estos pasos, mm, irlos a tratar de solventarlos para que puedan presentarlo después. Obviamente es imposible que no sé, que el día de mañana podríamos encontrarnos que 2 horas vamos a desarrollarlo todo, ¿no? Es muy complicado. Pero si es que alargamos la presentación del proyecto, no hay inconveniente. Dígame, Andrea. Buenas noches, profesora Sánchez. Solo una consulta. Con respecto a la normativa con servicios turísticos, ¿nos basaríamos en lo que tiene el Viceministerio de Turismo o en buenas prácticas? ¿Qué servicios nomás ofrecemos? Por ejemplo, si nosotros ofrecemos alimentación, deberíamos también, aunque me parece que en la normativa de turismo está ya implícito todo eso, pero si es que tenemos algún otro punto más, la idea es que aquí veamos qué es lo que nos pide la normativa y qué es lo que estamos cumpliendo y qué es lo que nos falta cumplir. Prácticamente es hacer una evaluación de cómo estamos actualmente. Pero podríamos trabajar solamente por fines de la tarea, podríamos trabajar con la normativa del Ministerio de Turismo. No hay problema. Ok, gracias. Ya. Dígame, Vladimir. Ya, muchas gracias, profesora Jessica. Quería consultarle, como para hacer el proceso de innovación, también se ha hablado de procesos. Quisiera hablar de lo que estoy pensando en el proceso de cosecha y post cosecha. Entonces, sino que cuando dice, por ejemplo, en la tarea 6 dice integración final, un nuevo mapa, crea un proceso mejorado con enfoque sostenible. La cosecha y la cosecha más bien sería para innovar en el tema de tiempos y movimientos. ¿Puedo irme por ese lado o estrictamente tiene que ser con el enfoque sostenible, aplicación de normas o esa situación? En eso me quedó la duda. Muchas gracias. Ya. Por ejemplo, en cosecha.
posiblemente no hay mucho que podamos innovar en este caso con estos enfoques. Sin embargo, en post cosecha sí. Cuando nosotros hacemos post cosecha, recordemos que es como que el paso previo a la transformación. Entonces, a veces sí podemos cuidar que el proceso, yo que sé, sea energéticamente eficiente. No haya un desperdicio de agua, de que las aguas residuales que nosotros tenemos están correctamente tratadas si es que, por ejemplo, estamos mandando, si el tratamiento depende de mí, ¿no? Si es que ya mando a a la red de alcantarillado, eso ya se convierte o le damos la potestad al municipio. Sin embargo, no importa. La idea es que nosotros tengamos el flujograma de procesos. La base de su tarea es esta de aquí, ¿no? La primera diapositiva, la tarea uno, el documento base. En función de lo que nosotros desarrollemos, de lo que pongamos ahí, de la descripción que le demos a nuestro emprendimiento es lo que nosotros vamos a basarnos. Todo lo demás es concatenado. Lo uno le da paso a lo otro. Entonces, si es que en su caso encontramos o vemos que la parte de innovación va a ser en la transformación cosecha y post cosecha en producción, yo no tengo ningún problema. Podemos ir a ese punto sin ningún inconveniente. Nada más vamos a tener que cambiar un poco el enfoque, pero no es difícil, no es mayor cosa. Dígame, Gilma. Causan Guicho, maestra, buenas noches, Buenas. compañeros. Bueno, en este caso, bueno, yo un poquito recién estoy aprendiendo mejor aquí en este diplomado, y bueno, como parte de la asociación INTI solo tenemos un centro de acopio, pero solo, ¿cómo se llama? Vendemos el cacao seco, así, pero ahorita no estamos haciendo nada, recién estamos con un proyecto que nos va a salir recién, pero estamos recién iniciando algunos procesos, netamente en el cacao, pero no, de ahí más no se ha hecho. De ahí lo otro es que yo en cambio como persona, soy artesana, ¿no? Y tengo mi emprendimiento de alquiler de tracts, yo más utilizo semillas de la zona. Yo compro, si tengo en la chacra o en mi finca, yo los cosecho, los seco y los tengo aquí. Luego hago el proceso de trabajar las semillas y luego tejerlas y luego ya poner en este caso para utilizar netamente. En este caso, como estoy puesto ahorita unos aretes de plumas, por decir, pero en caso de semillas yo hago para accesorios de mi emprendimiento. No sé cómo sería eso porque no hay aquí para poder plantearme en la cuestión de normas y aplicar certificaciones. Ahí sí, en ese caso no tengo noción cómo Ya, podré por ir ejemplo, llenando esas cosas. claro, como se dedica al alquiler y no a la venta directamente, posiblemente las normativas van a ser distintas. Podríamos igual modificarla para que veamos qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, si es importante el caso de la asociación, no sé sé qué tan bien conozca los procesos, pero si no los conoce bien y conoce más el suyo, el de la parte de artesanías, los trajes, etcétera, es preferible trabajar con él. La parte de normativa podemos enfocarla si es que recolectamos, por ejemplo, las semillas, si son especies silvestres o las que hacemos recolección y no cultivamos, podemos ir con esa normativa en la que me dice la repoblación y tanta cosa, los márgenes de recolección y cuánto es lo que yo puedo recolectar para no dañar al ambiente. Eso lo podríamos enfocar en ese sentido, no hay ningún inconveniente. ¿Y Cualquiera, eso dónde lo puedo ubicar eso? Eso de la eh, silvestre recolección que dice usted. yo lo voy a revisar ya, pero si no puede revisarlo también en la página del Ministerio bueno, ahorita Energía, Minas, slash, el Viceministerio del Ambiente. Ahí usualmente no sé con qué especies trabaje, entonces hay como Mm. que normativas para esas especies. Y si no, podríamos ver cómo lo hacemos, cómo lo vamos alineando al trabajo para el día de mañana. No Ya, hay gracias. de con eso. ¿Ya? No sé si tenemos alguna
¿Tú nada más alguna pregunta más? Si todo está claro. Bueno, me parece que todo está claro. Profe, yo tengo una pregunta, buenas noches. Buenas noches, dígame. Ya, al momento de tener el documento en sí tiene que tener las 5 secciones, entonces, las 6, creo que eran 6 en total. A ver, si no estoy Sí. mal, Samuel, corrígeme, por favor. Esta tarea se sube por separado. Entonces, la tarea uno se sube en como que individual. La 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Entonces, cada una se sube de manera independiente. Lo que sí es que si, por ejemplo, yo saqué más de una hoja o escribí o dibujé, no puedo utilizar la computadora, pero lo hago manualmente y saqué muchas hojas, hay muchas partes, sí tengo que agruparlas en una sola para que se suban. ¿Sí? Eso nada más. Correcto. Perdón, Ah, listo, listo, perdón, gracias. maestra. Ujú. No sé si le entiendo en esta parte, verá. Bueno, yo ya revisé la tarea cómo se debe realizar. Y ¿Cómo se para debe mí me subir? parece que es un solo producto que se debe, o sea, se debe hacer un solo documento y subir, porque así funciona así funciona la página en la que nosotros trabajamos. Sí, por eso pregunto, Samuel, corrígeme por favor cómo está configurada Y la ahorita justo lo acabo entrega. de ver. Y está configurado como para que un solo documento vaya las diferentes tareas. Ah, ya, perfecto. Entonces, sí, Ajá. tenemos que agruparlos en uno solo y los subimos uno, ¿ya? Mm, Listo. Ya, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud más? De mi parte, no, maestra, muchas gracias. Muchas gracias también. Al no tener más preguntas y creyendo que Maestra, todo eh, está, dígame. aquí está explicado dentro de las 10 dispositivas, pero ¿hay algún modelo ya o solo es directamente con estos pasos tenemos que ir haciendo este documento que dice usted, Con la los tarea? suyos, con los suyos. Porque si yo les pongo un modelo, o sea, y por eso es que no les he puesto ninguno, porque si les pongo un modelo, muchas de las veces se guían en ese modelo y quieren hacerlo igualito. Y cada uno de sus procesos, cada uno de sus emprendimientos funcionan de manera independiente. Entonces, puede ser confuso. Sin embargo, el día de mañana estaríamos solventando todas estas dudas. O podría desarrollar un esquema básico de cómo podrían hacerlo para que ustedes lo ajusten a cada una de sus realidades. La idea o lo que necesito que el día de mañana esté como que súper, súper, súper claro y sí hago un énfasis muy notorio, muy recalcado en este punto, es que sepamos sobre qué emprendimiento y sobre qué producto vamos a trabajar. Es, si yo tengo un emprendimiento y mi emprendimiento tiene más de un producto, yo me voy a centrar en todo el flujo de procesos de un solo producto. ¿Sí? Si yo produzco aceites y aceites de Ongurao, aceite de esto y aceite de B y aceite de C, seleccionar solo uno, ¿sí? Para que no se les haga una mega tarea que va a ser muy difícil de manejar, ¿sí? Solo nos vamos a enfocar en un proceso. Si yo aparte de hacer un producto, también doy un servicio, seleccionar cuál de los dos, o hago sobre el servicio o hago sobre el producto. Sin embargo, si es necesario que seleccionemos el que más ustedes tengan conocimiento de cómo se hace todo el proceso. Eso nada más, ¿sí? Gracias. Ya, gracias también. Bueno, parece que está bastante claro hasta ahí. Pues creo yo que La nos veremos mañana. estaríamos viendo en el día de mañana, sí. Más bien agradecer a nuestra docente por esta clase que nos acaba de impartir. El día de mañana a las 8:30, entonces, mediante el enlace que ya se compartió en el grupo de WhatsApp,
nos estamos encontrando nuevamente para seguir despejando dudas, trabajar en conjunto como con este gran apoyo que nos brinda nuestra docente el día de mañana. Entonces, sin más, les deseo una linda noche. Espero que tengan un buen descanso y será hasta mañana.